Hasta ahora, hemos examinado el estado de la ciudad de Roma desde su cenit en el año 320 después de Cristo hasta el inicio de la Edad Oscura en Italia, alrededor del año 600 después de Cristo. En este video ahora, queremos analizar el estado no solo de Roma, sino de toda Italia, unos 200 años después, alrededor del año 800. ¿Cómo se veía Roma en ese tiempo? ¿Cómo se veía Italia en ese tiempo? ¿Y cómo era la vida en aquel entonces, en esos tiempos, en el antiguo corazón del Imperio Romano Occidental? Cuando el emperador romano oriental Justiniano logró restaurar grandes porciones de los territorios perdidos del Imperio Romano Occidental, ya hemos señalado en videos anteriores que esta aparente restauración de Roma fue en realidad la sentencia de muerte para la aún muy romana civilización en Italia. La desastrosa guerra gótica duró alrededor de 20 años, y solo después de algunos años adicionales de lucha contra los francos invasores, burgundios alemanes y las guarniciones góticas restantes, la península italiana finalmente fue completamente pacificada en 562, unos increíbles 27 años después del inicio de la guerra, en el año 535 después de Cristo. Como si la guerra en sí no fuera suficientemente dañina, el oscurecimiento del sol después de una o varias erupciones volcánicas en 536, las consiguientes fallas en las cosechas y la hambruna, y la increíble devastación causada por la peste en los años posteriores, a 541, devastaron la población y las ciudades italianas. En 562, después de que finalmente se pacificó la península, Narses gobernó en Roma, pero como hemos visto, el Imperio Romano de Oriente no tenía los fondos ni la voluntad política para restaurar el antiguo esplendor de Roma y para restaurar las antiguas instituciones romanas. Así, los 27 años de guerra, la hambruna y la peste habían reducido completamente la población de Italia. Ciudades enteras fueron abandonadas. Mediolanum, por ejemplo, fue completamente arrasada en 539. Incluso Roma estuvo casi vacía en algún momento de los años 550 después de haber sido saqueada numerosas veces en esa larga guerra. La antigua infraestructura romana, que aún estaba perfectamente intacta en el reino austrogótico, ahora se entregó al deterioro sin control. Las antiguas redes de calles romanas comenzarían en parte a crecer en exceso y desmoronarse. Los acueductos estaban cayendo en desuso a diestra y siniestra. Muchas ciudades ahora tenían que depender del agua fresca de ríos y pozos, como en Roma, por ejemplo, donde la población se concentraba desde entonces cerca del río Tíber, y todas las demás partes de la enorme ciudad quedaban completamente abandonadas. Un panorama similar ocurriría en toda Italia. La población, ahora tan absolutamente reducida en comparación con solo algunas décadas antes, ahora se retiraría a pequeños núcleos en las que una vez fueron grandes ciudades o al campo. Ahora tendrían que conformarse con pequeñas viviendas. Los estándares de vida cayeron dramáticamente. Donde las viviendas de piedra con ladrillos y mortero habían sido la norma, ahora pequeñas chozas de madera, a menudo construidas en estructuras romanas más grandes, como por ejemplo, se puede ver claramente en el Teatro de Marcelo en Roma, donde la gente había construido sus viviendas en este que una vez fue un poderoso anfiteatro, ahora reemplazaron las anteriores impresionantes estructuras de domus e insula. La construcción de madera ahora había reemplazado completamente en muchas partes a las viviendas de piedra y mortero, especialmente para las viviendas privadas. Las iglesias eran ahora las únicas estructuras que aún se construían de piedra sólida, pero incluso aquí podemos ver cuánto más pequeñas se habían vuelto en aquellos tiempos. Como lo demuestra la evidencia arqueológica de Italia, la vida se volvió más rural, la antigua sociedad urbanizada había comenzado a desaparecer. El comercio se derrumbaría en muchas partes, por lo que la comida tenía que producirse localmente. Los campesinos a menudo comenzaban a sembrar sus campos entre los viejos edificios altos y en decadencia de los antiguos tiempos imperiales. Entonces, en 568 los lombardos, percibiendo la oportunidad, ciertamente ayudados por los godos restantes, en represalia por sus parientes, descendieron a Italia desde el norte. Italia estaba completamente dividida en territorios aún controlados por el Imperio Romano de Oriente,
y territorios controlados por los reyes lombardos, analizaremos las circunstancias exactas de cómo los lombardos invadieron Italia en otro video. Y por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Y por favor, considera apoyar nuestro trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Y me gustaría agradecer a Hal Snyder, quien ahora se ha actualizado a Sol Invictus. Gracias, Hal, por apoyar este canal de una manera tan generosa. Porque como podrías saber, YouTube no es realmente generoso con un tema tan nicho sobre el Imperio Romano tardío, y los ingresos por publicidad de los videos son consecuentemente bastante bajos. Entonces, para ser sostenible a largo plazo, desafortunadamente realmente necesito tu apoyo a través de Patreon o la membresía de YouTube. Agradezco a todos los que apoyan este canal, ya sea a través de la membresía de YouTube o Patreon o a través de donaciones de PayPal. Son maravillosos, gracias de corazón. Gracias a ti, amigo mío. Los papas en Roma ahora tenían que encontrar una manera de lidiar tanto con los reyes lombardos como con los exarcas en Rávena, quienes eran los representantes oficiales de los emperadores romanos orientales en Constantinopla. Realmente tenían que caminar a menudo por la cuerda floja política y diplomática, a menudo atrapados entre los dos poderes. Pero dado que los romanos orientales ya estaban también bajo una enorme amenaza de los árabes y de los eslavos, no podían retomar efectivamente los territorios perdidos en Italia. Muchos emperadores lo intentaron en vano, y a principios de los años 660, el emperador Constans II hizo campaña con un éxito limitado contra los lombardos. Roma para entonces, desprovista de cualquier financiamiento para la restauración de los antiguos y grandiosos monumentos imperiales, realmente comenzó a caer en decadencia cada vez más rápidamente. Para entonces, el Senado ya no existía, e incluso el Foro Romano había sido abandonado gradualmente después de las grandes inundaciones del Tíber. Constans II fue el último emperador romano que residió por un tiempo en Roma en el año 663, después de Cristo, en el antiguo Palacio Imperial, en el Monte Palatino, que aún estaba en pie en aquellos días, y hablaremos de eso con gran detalle en otro video. Desafortunadamente, saqueó lo poco que quedaba del antiguo esplendor para financiar sus preparativos de guerra contra los árabes, pero fue asesinado mientras se bañaba antes de que pudiera comenzar la reconquista. Así, con los romanos del este incapaces de montar eficazmente campañas militares en Italia, porque estaban amenazados por los árabes desde el sureste y por los eslavos en los Balcanes, los lombardos lentamente ganaron la ventaja hasta que en 751 lograron capturar Rávena, y así fue asesinado el último exarca, poniendo fin efectivamente a 200 años de dominio romano oriental en Italia. Las relaciones entre el pueblo itálico y los gobernantes romanos orientales nunca fueron buenas. Desde tiempos tan tempranos como los de Narses, ya se mostraba que los sucesores de los romanos del este no eran los amos más benevolentes. La tributación siempre fue muy alta, mientras que no se daba mucho a cambio. Las ciudades se dejaron deteriorar. Los antiguos edificios monumentales nunca se repararon aparte de un puente o una muralla de ciudad aquí y allá. A los exarcas nunca les importó mucho la restauración de Italia a su antigua gloria, o si lo hicieron, carecían de los fondos para cualquier trabajo de restauración significativo. Para empeorar las cosas, la Iglesia Católica Occidental y la Iglesia Ortodoxa Oriental se volvieron cada vez más distantes. Como una reacción a las vastas desgracias del Imperio Romano en el este, habiendo sufrido muchas pérdidas en los años 600, los romanos orientales culparían la reverencia a la iconografía por estas desgracias, porque aparentemente Dios estaba muy enojado con ellos. Entonces, en 726 comenzaría una práctica que ahora conocemos con el nombre de iconoclasia, en la que todas las imágenes de santos cristianos de cualquier tipo, ya sea Jesús mismo o cualquier otro, ahora estaban estrictamente prohibidas. Esto duró más de 100 años hasta el año 842 después de Cristo. Por supuesto, como puedes imaginar, esto llevó a un alejamiento aún mayor del este y el oeste, porque los papas en Roma no compartían ese sentimiento oriental. Fue así que el papa de esa época, Adrián I, ahora pidió la ayuda de un nuevo poder en ascenso contra los lombardos en expansión, a saber, los francos.
Y así fue que para el año 774, el rey franco Carlomagno logró conquistar el reino lombardo, poniendo fin así a 200 años de dominio lombardo en grandes partes de Italia. Carlomagno tomó Roma bajo su protección, mientras que a los papas se les aseguró autonomía en forma del Estado papal. Pero en 797 después de Cristo sucedió lo inesperado. Una mujer se convirtió en emperatriz y ahora gobernaba sobre el Imperio Romano Oriental, la famosa emperatriz Irene. ¿Y puedes adivinar qué efecto tuvo esto en los muy patriarcales papas en Roma? Como puedes imaginar, no estaban divertidos, y así el Papa Leo III vio llegar el momento de alinear a Roma con el nuevo poder principal occidental, los francos y su rey Carlomagno. Así fue como Carlomagno fue coronado emperador en Roma a finales del año 800 después de Cristo y se le otorgó el título de emperador romano. Esto, por supuesto, indignó comprensiblemente a Constantinopla, pero los emperadores romanos del Este, por las razones mencionadas anteriormente, eran demasiado débiles para oponerse de alguna manera a este movimiento. Así, Italia había pasado en poco más de 300 años desde el gobierno de los últimos emperadores romanos del oeste, al gobierno de Urduacar, al gobierno de los ostrogodos, al gobierno de los exarcas romanos del este y los lombardos, y ahora al gobierno de los francos. Y en todo ese tiempo, la temprana Edad Media había descendido realmente sobre Italia. Roma para entonces estaba muy lejos incluso del estado bastante desolado que la ciudad había ofrecido en el año 600 después de Cristo, sobre lo cual hablé en este video aquí. Pero eso ahora parecía esplendoroso, comparado con la decadencia alrededor del año 800 después de Cristo. Los tiempos en los que Constans II residía en el Palacio Imperial ahora parecían un recuerdo lejano, y el gran palacio estaba en su mayoría abandonado, viejo, desolado, y cada vez más en ruinas. De los 14 acueductos de Roma, solo 2 seguían funcionando y se mantenían en reparación, después de que los godos los cortaron durante el asedio de 537. Las termas romanas nunca fueron restauradas, ni en uso ni en apariencia, y ahora estaban cayendo en ruinas. Muchos templos y edificios antiguos aún estaban en pie, como lo atestigua el itinerario de Einsiedeln, un monje anónimo que describió los monumentos y sitios de Roma alrededor del año 850 después de Cristo. Pero desafortunadamente, un terremoto muy fuerte en 847 destruyó muchos edificios imperiales antiguos, como la magnífica Basílica Gargantuan de Maxentius, en el Foro Romano. Grandes partes del antiguo Palacio Imperial en el Monte Palatino también se derrumbaron, al igual que grandes partes del Coliseo, y muchos otros templos y estructuras antiguas resultaron gravemente dañados en ese terremoto. Y las piedras derrumbadas se utilizaron por supuesto como material de construcción para nuevas estructuras, en lugar de restaurar las antiguas. El Foro de Trajano todavía estaba en pie en 800, pero probablemente también fue gravemente dañado en el terremoto de 847 y 100 años después se convirtió en un mosaico de casas y tierras de cultivo, muy similar a lo que ocurrió con el Foro de Nerva, como se puede ver en estas 2 imágenes aquí. De manera que a principios del siglo X, ese foro que una vez fue impresionante, se había convertido ahora en un terreno para ganado. Y cuando la gente sembraba cultivos en sus campos entre las ruinas en descomposición, debían haber recordado un pasado glorioso, que para entonces no era más que un recuerdo lejano, un sueño lejano, una leyenda de un gran pasado que les parecía totalmente incomprensible.
Gracias amigos del Imperio Romano y benevolencia.